Y comenzamos a vivir este sábado, sábado 16 de mayo, sábado con olor a nuestra Madre, la Bella Señora, recordando un poco las palabras de los pastorcitos de Fátima que todavía resuenan por estos días en nuestra mente y en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y nuestra Madre María siga intercediendo por todos ustedes y por todas sus familias. En este día, el Evangelio, según San Juan, nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si cumplieron mi palabra, también cumplirán la de ustedes. Los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, estamos leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Hoy leímos del verso 18 al verso 21. Los primeros 17 versículos los centró Jesús en hablar de la parte interior, como hablándoles de la unidad, es decir, la vida adintra de la comunidad cristiana, de los apóstoles. Por eso les habló de la vid, de estar unidos a Él siempre, como los sarmientos están unidos a la vid. Por eso les habló de ámense, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado, y que vivan esa es la realidad interna. Ese tiene que ser la base, la raíz y la fuente de donde se van a sostener. Porque luego de hablarles de esta realidad interna, de la unidad y del amor como elemento fundamental para la vida de la iglesia y la vida de unidad de ellos, les va a hablar de la vida exterior, del mundo, como lo escuchamos ya hoy, del mundo, de las situaciones del mundo, es decir, de la misión que van a cumplir hacia afuera. Tienen que estar hacia adentro muy fuertes para que hacia afuera puedan perseverar en medio de las situaciones que el mundo les va a plantear. Pero aquí es donde centramos la atención de hoy, porque ¿qué significa para San Juan esa palabra mundo? Si el mundo los odia, sepan que también me ha odiado a mí. Si el mundo los rechaza, es porque yo a ustedes los saqué del mundo. Y hay que entender bien, porque los saqué del mundo no están muertos. No significa que dejaron esta tierra. Ahí ya nos deja a nosotros la idea de que la palabra mundo significa algo diferente. Esa palabra aparece mucho en el lenguaje de San Juan. Al principio, en el capítulo 1, cuando dice que todo existió por la palabra, todo fue creado por la palabra, y la palabra vino al mundo. Y vino al mundo como luz. Y el mundo la rechazó. El mundo prefirió las tinieblas. Y entonces fíjense que la palabra mundo en algunos momentos para San Juan significa esa realidad de oposición a la luz de la fe. El egoísmo, todos esos sentimientos, porque no hace referencia a esta tierra física en este aspecto de hoy, sino que hace realidad a aquellos que se cierran en su egoísmo, aquellos que se cierran en su envidia, aquellos que se cierran en sus ideas, aquellos que tienen su propio Dios, o mejor, aquellos que construyen un Dios a su medida, como les conviene, como les interesa. Y a esas personas que cierran su corazón en todos estos aspectos, pues el Señor les dice, pues allí no entra la luz que yo traigo, que es la luz de mi palabra, que es la luz de mi amor, que es la luz de mi salvación. Porque ciertamente en el mundo hay mucha gente que no deja que se siembre la palabra del Señor en sus vidas. Hay personas que tienen su propio mundo, y en su propio mundo de egoísmo, a veces de placeres, de intereses materiales, de apego desordenado a los placeres de la carne en muchos casos, pues ahí no entra la luz del mundo divino, que es Jesús nuestro Señor, porque no lo dejan entrar. Él quiere entrar, golpea la puerta, pero no le abren. Pues bien, esta es la realidad mundo, ese mundo que se cierra a la luz de Cristo, ese egoísmo, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esas cosas negativas, todo eso es lo que San Juan refiere con la palabra mundo.
mundo. Pero fíjense que en medio de una realidad tan difícil, a mí me viene a la memoria el discurso de Jesús a Nicodemo, que leímos hace un tiempo también en la liturgia, donde Jesús dijo, tanto amó Dios al mundo. Fíjense que a pesar de que el mundo, en ese mundo que se cierra a veces, que pone una barrera para que Jesús no pueda entrar, Dios ama al mundo. Por eso no pierde la fe. Por eso el Señor no pierde la esperanza en que el anuncio del Evangelio, el testimonio de los que creemos en Cristo, sea un testimonio que fortalezca y abra y rompa esas barreras de aquellos que se cierran y crean su propio mundo, su propia realidad, y a veces viven una vida de oscuridad, de tinieblas, de dolor y una vida de muerte, aunque para ellos parezca la mejor vida, porque obviamente si la construyen es porque creen que están muy felices, pero una felicidad que no va a ser duradera, porque la felicidad eterna está en que conozcamos al Padre del cielo y a su enviado, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que salir a sembrar la semilla de Jesús en el mundo. El mundo los odiará. ¿Cuántos de nosotros, por habernos vuelto más cercanos a la fe, hasta la familia nuestra nos critica? ¿Cuántos de nosotros nos da la espalda por eso? Pero Jesús dice, ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.